Apreciados hermanos, qué gusto saludarles nuevamente. Nos encontramos en esta ocasión para poder estudiar la lección número 2, Creciendo en la Palabra. Y esta lección número 2 lleva por título La familia. Y nos da muchísimo gusto encontrarnos nuevamente en esta mesa de análisis con el pastor Alejandro Medina. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Y también está con nosotros el pastor Abraham Ramírez. Bienvenido, Gracias. pastor. Gracias por la invitación, pastor. Qué oportunidad. En esta ocasión vamos a analizar la lección número 2, que está organizada en 3 puntos, en 3 segmentos. El primero, la primera familia. El segundo, la niñez de Jesús. Y el tercer elemento, el tercer segmento, tiene que ver con los elementos de la educación. Así que es una lección maravillosa, extraordinaria. Vamos a aprender juntos, pero vamos a iniciar pidiendo al Señor su santa presencia y quiero invitarlos para que hagamos una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos en esta hora, te agradecemos porque eres bueno. Queremos pedirte, por favor, tu bendición, tu dirección, sabiduría de lo alto, de tal manera que en este momento, al realizar este estudio, tú nos dirijas en cada expresión, en cada momento, y que el aprendizaje, Señor, nos motive a todos para acercarnos más a Cristo Jesús. Amén. Señor, acompáñanos, por favor, te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar inicio con la lección número 2, la familia. Y es un tema tan interesante porque la semana anterior ya hemos revisado, hemos estudiado en relación a la creación, la primera escuela, cómo Dios funda cada uno de los detalles. Y entonces, en esta semana, el primer asunto que debemos analizar, Pastor Alejandro Medina, es la primera familia. ¿Por qué una familia? ¿Qué relevancia hay allí? ¿Qué tenemos que aprender en relación a eso, Pastor? La familia es una institución educativa. La familia es una institución cuya función es transformarnos, ayudarnos, enseñarnos diversos ámbitos de la vida, no solamente a los niños, a los adultos. Decía yo la semana pasada que el matrimonio es una verdadera escuela, una escuela que se nos da para transformarnos, que no es fácil precisamente porque uno es egoísta. Y el hecho de que no sea fácil y que a mucha gente se le dificulte es porque refleja lo que uno es. Lo que uno es y saca a la luz nuestros grandes errores, nuestros grandes detalles. Y cuando Dios le da a Eva, a Adán, pues la institución matrimonial y después la institución familiar van a ser un elemento educativo muy importante para los seres humanos. Hay que recordar que al principio, antes de la familia es antes del pecado. Correcto. Esto quiere decir que ni el sexo ni la institución familiar tienen vínculos originales con el pecado. Por lo tanto, la vida familiar en general, incluyendo la sexualidad, son elementos educativos para transformar la vida del ser humano. Hoy, pues Satanás le pega con todo a la familia, le da con todo, porque si la quitamos de encima, y hay países, fíjate, hay lugares donde el tema de la familia se está perdiendo. Aquí se nota, ya se empieza a notar, pero hay otros lugares donde se nota mucho más la destrucción del núcleo familiar, y la sociedad pues es terrible. Una marcada confusión que agota a los seres humanos. Hoy nosotros tenemos una complejidad cada vez mayor con las familias porque estamos perdiendo de vista el sentido educativo. ¿Y qué queremos? Vemos a la familia no como una institución educativa, sino como una institución de servicio. Es decir, yo me caso para que me hagan feliz.
Yo estoy para que me sirvan, yo estoy para que me den, ese no es el sentido de la familia. Y cuando algo malo pasa, empezamos a echar la culpa a los demás, en vez de observar los elementos educativos que me dicen que yo tengo que cambiar en muchos sentidos. Gracias, pastor. Es una comprensión compleja, pastor, Abraham, pero este modelo instituido no fue al principio solamente para que durara, es un modelo del cual debemos seguir aprendiendo. Sí, pastor, el plan de Dios era ese, que este planeta fuera poblado por familias, ¿verdad? Y que en familia pudieran adorar, pudieran aprender y todas las facultades que en un principio eran perfectas se pudieran desarrollar. Imagínense todo un planeta perfecto, ¿verdad? Con sus facultades físicas, mentales, espirituales, todas dirigidas a la adoración hacia Dios, sería fantástico. Era el ideal, era lo que Dios deseaba y quería. Pero la semana pasada vimos la aparición del pecado, ¿verdad? Y entonces, si en un principio el propósito de la educación era que esas facultades se desarrollaran, vimos que al entrar el pecado, entonces el propósito de la educación pues tiene otro, ¿no? Es el de retomar la imagen de Dios en el ser humano, ¿no? Y Dios ve que a través de la familia se puede lograr ese objetivo, ¿sí? El objetivo es la familia es la primera escuela. Correcto. De hecho, la vida es una escuela constantemente, ¿no? Los niños aprenden a adorar a Dios, pero los padres aprenden a ser padres, ¿sí? Así que la familia es un aprendizaje. Papá aprende, mamá aprende, los hijos aprenden. Primero a llevarse bien entre ellos. Se necesita una comunicación entre ellos, ¿no? Pero imaginémonos la primera familia, una escuela. ¿Qué eran las materias? Luego, la creación. Tenían delante de ellos una creación perfecta, maravillosa, y ellos aprendían a través de la creación el poder y las maravillas del Dios que los había creado también a ellos. Y entonces eso los movía a adorarle, ¿sí? Entonces era un aprendizaje maravilloso. La primera familia en su ambiente perfecto. Después apareció el pecado y ya cambió la situación, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros hoy, sobre todo en esta época, con el tema de la educación, es lo que llama el pastor George Knight el mito de la superescuela. Ahí en uno de sus libros, el mito de la superescuela, que hoy muchos padres están desesperados por mandar a sus hijos a escuelas que les ofrecen algo más, ¿no? Que idiomas, que esto, que aquello, que música, que no son malas esas disciplinas. Sin embargo, están pensando que la escuela le debe educar a sus hijos. Y se nos está olvidando que el principal agente educador es la familia. Correcto. Que hay algunos aprendizajes que no se aprenden en la escuela, no se enseñan en la escuela. La obediencia, el respeto, la capacidad de prestar atención, todas esas cosas te las enseñan en la casa. La obediencia te la enseñan en la casa, pero los niños están llegando a las escuelas sin eso. Ahora que estamos de pandemia, pues muchos padres con sus niños indisciplinados la están pasando muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque a todas luces se ve, no, pues yo te mando a la escuela para que te eduquen y te enseñen. Estamos en un error, El principal agente educador es la familia. Y desde el principio nos dice la lección, la familia estaba para enseñar cuestiones de la doctrina. La doctrina no te la enseñan en la iglesia. Sí, por supuesto. No te la enseñan en la escuela, te la enseñan en la casa. La adoración. ¿Por qué los niños no se portan bien en la iglesia? Nunca se les enseñó. Porque en la casa no les enseñan a tener reverencia. Claro. Y porque llegan a la iglesia con cochecitos, con juguetes. Yo no sé qué hace un niño con un juguete en la iglesia si va a adorar a Dios. Entonces,
alguien dice, no, pues es que usted no tiene niños. ¿Cómo no, hombre? Yo tuve 2 y de alto nivel. Entonces, mis queridos amigos, el tema de la evangelización, eso que importante, ¿eh? Es que mis hijos, ¿por qué algunos jóvenes hacen obra misionera y por qué otros no les interesa? ¿Dónde aprendieron eso? En el Pues hogar, en la en casa, la familia. en la casa. Y cómo aprendieron el tema del servicio, de darle, de ayudarle a los demás y todo. Esos elementos no se enseñan en las iglesias, se enseñan en la casa. Así que definitivamente la escuela el mayor agente educador es la familia. Correcto. Solamente que a veces pensamos que por pagar una cuota en un colegio, ahí se tienen que hacer cargo de todo. Este es un desafío, pastor, y volvemos al punto porque generalmente cuando la familia no cumple esa función, el hogar no cumple esa función, se enseña a criticar, a señalar, a asumir actitudes erróneas, Sí. equivocadas, que distan mucho de ese modelo del cual estamos hablando, Exacto, pastor. sí. La primera familia era el modelo, Correcto. o es el modelo a seguir, ¿no? Decíamos la semana pasada, pastor, que el hombre cuando entró el pecado perdió las facultades que le hacían semejante a su Dios, a su Creador, ¿no? Decíamos tres rápidamente. La capacidad de amar, la capacidad de servir y la capacidad de decidir. Esas 3 facultades, ¿verdad?, se deben desarrollar en el hogar, ¿sí?, en la familia, como escuela. ¿Dónde se enseña a amar, a que un hijo, ¿verdad?, ame a los demás? Pues en la casa, ¿no? Y decíamos también del doble papel que desempeñan los padres, por ejemplo. Papel como padres y papel como esposos. ¿Sí? Y a veces nosotros vamos más y le ponemos atención al papel que tenemos como padres y ahí estamos preocupados le ponemos toda la atención a los hijos y descuidamos la relación entre los esposos. ¿Sí? Pero decíamos que hay que poner énfasis en eso también. Cuando los papás se aman, se respetan, se quieren, entonces los hijos aprenden amor y respeto. ¿Okay? Así que entonces en el hogar se aprende eso, se aprende a amar desinteresadamente, se aprende a servir, a vivir por los demás, ¿verdad? Y se aprende a tomar decisiones adecuadas. La escuela, la mejor escuela y la primera escuela, pues es el hogar. Perdón, pastor, ¿tú conoces algunas mujeres que dicen que odian a los hombres? Sí. ¿Y dónde aprendieron eso? Pues en la casa. Erróneamente. O luego ¿no? dicen, tú vete, haz lo que quieras, yo me quedo con mis hijos. ¿Dónde ¿Me aprendieron entiendes? eso? Pues en la casa, ¿no? Y pastor, ese es uno de los problemas más álgidos que la sociedad en la actualidad está presentando. Terriblemente. Pero bueno, apreciados hermanos, esta lección nos está abriendo un panorama muy importante. Este primer modelo que Dios estableció para bendición, para aprendizaje, para preservación, para enseñarnos a relacionarnos de forma saludable, eso se aprende en el hogar. Así que vamos a volver para analizar la segunda idea, la niñez de Jesús. Ya regresamos. Estamos de vuelta y vamos a continuar con esta segunda sección, la niñez de Jesús. Pastor Medina, la Biblia no nos da muchas evidencias en relación a detalles de la niñez de Jesús,
pero sí nos presenta un ejemplo, un modelo con resultados maravillosos, pastor. Lo primero que hay que destacar en la niñez de Jesús es el compromiso de los padres. Los dos se comprometieron a educar a Jesús y dar absolutamente todo por el bien de la educación de Jesús. La madre literalmente se juega la vida al aceptar la propuesta del ángel de decir que ella es la sierva del Señor y que ella va a aceptar la voluntad y que pues empezará a crecer en su vientre un bebé que es del Espíritu Santo. Y aceptar ese desafío, aceptar ese reto. Y luego José, con todo lo que conlleva el aceptar a su mujer, como lo hizo, y luego tenerse que ir después de Belén a Egipto para vivir y proteger al niño. En otras palabras, ellos organizaron la vida en función de una buena educación para ese niño. Pusieron a un lado sus intereses personales, pusieron a un lado sus deseos, quizás sus negocios, y primero la educación del niño. Y Dios los bendijo. ¿Cuántos padres hoy pueden decir que ellos están poniendo al lado sus intereses personales en favor de una buena educación para sus hijos? Lo que vemos hoy es una sociedad con gente muy egoísta, que no le importa a muchas personas el niño, que les estorba por momentos, que dicen, no, pues es que a ver cómo creces, porque yo tengo que trabajar, yo tengo que vivir y todo. Pero queridos amigos, no hay mejor lugar para educar a un niño que la casa. Y nadie mejor que sus padres. Si nos ha tocado la situación de que hay un solo padre que no cuenta se cuenta con el otro, tenemos que buscar la manera de recordar que ese niño tiene que tener educación, y esa educación somos nosotros los que se las tenemos que dar a ellos. Lo primero que destaca la vida de Jesús, la niñez de Jesús, es el compromiso de los padres de hacer del niño, de la educación del niño, el centro de sus vidas. Ojo, no hay que confundir, como hacen hoy también otros padres, que literalmente el niño se convierte en su majestad, en el reyesuelo de la casa, y ahí en torno a él gira todo el mundo, en torno a sus caprichos, a sus berrinches y a sus pataletas. Los papás están ahí literalmente como lacayos del niño. No estamos diciendo eso. No estamos hablando de estar a merced de un niño caprichoso, sino de organizar la vida en función de una buena educación de los niños. Pastor Abraham, la Biblia señala que Jesús crecía armoniosamente. Así. ¿Cómo lograr eso en la actualidad, pastor? Sí, pastor. O sea, cuando nosotros vemos al Señor Jesús, su carácter, ¿verdad? Su enseñanza, todo eso. Entonces luego se nos viene, es que sí, era hijo de Dios. No, pero vino a ser como nosotros. Nació de una mujer, ¿no? Y inmediatamente tuvo relación con un hombre y una mujer, que fueron sus padres terrenales, ¿no? ¿Cómo eran esas personas? Yo creo que aquí hay que poner atención en los maestros. El alumno estuvo siempre dispuesto a aprender, pero ¿cómo eran los maestros, no? Bueno, aquí se nos dan en la lección algunos versículos que hay que leer. Y yo le puse aquí en la primera parte, dispuestos a acatar los planes divinos. Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere que nuestro carácter, ¿verdad?, refleje el carácter divino. Y entonces María acepta el plan de Dios, ¿sí? Le dice, vas a tener un hijo, ¿sí? Y entonces ella después dice, había muchas cosas que no entendía. Dice, ¿y cómo será esto? No conozco varón. Y le explica. Ok. Dice María, está bien. De acuerdo. ¿Sí? Creo que los padres
debieran aceptar el plan de Dios para sus hijos. Y el plan de Dios para los hijos es salvación. Y los padres, como decía el pastor, deben de planear, ¿sí?, qué van a hacer para educar a sus hijos en la salvación. ¿Dónde van a estudiar? Y eso es muy importante. Pero ya debe lanzarse el plan desde la casa. ¿Qué van a hacer para que su hijo sea salvo? ¿No? Después yo le puse humildad, ¿no? Reconocer que todo lo que le pasa a uno, las circunstancias en las que se vive la familia, es de Dios. ¿No? Dice, engrandece mi alma al Señor, ¿sí?, porque ha mirado la bajeza de su criada, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Veamos que va a ser la madre del Hijo de Dios. Y no hay una palabra de altanería. A mí me escogieron. ¿Por qué me habrán escogido? Porque soy la mejor. Porque no. Ella reconoce que todo esto es solamente por gracia de Dios. Porque sabe sus Porque limitaciones. sabe sus limitaciones. Sí, vivía en una choza, ¿no? No era educada, no sabía leer. Comentaba el pastor que en ese tiempo, pues las mujeres, ¿dónde, no? Y una mujer humilde, sencilla, analfabeta, iba a ser la hija, la madre del Hijo de Dios. Ujú. Entonces ella se pone contenta, se pone feliz, pero siempre humilde, porque esto no es de ella, no tiene méritos. Todo es por la gracia de Cristo Jesús, ¿no? De Dios. Y pastor, perdóneme, yo quiero hacerle una pregunta allí justamente. Yo creo que va a ir ahí. ¿Es posible que una mujer sea capaz de sacrificar sus aspiraciones, su desarrollo, su proyección para construir un carácter para la eternidad, pastor? Yo creo que, por supuesto que sí. Y el ejemplo de María es extraordinario. Porque dice Ellen White, aquí en Deseo a todas las gentes de la cita que se menciona en esta parte 50 y 51, que la primera maestra es la madre de Jesús, es María. Ella es la que le va a enseñar las grandes enseñanzas del Evangelio. Una mujer que muy probablemente no sabía leer y que no tenía la educación de los rabinos, de los fariseos, no tenía los conceptos teológicos. ¿Qué le pudo haber enseñado? Lo que nos enseñaron nuestras madres a nosotros, nos enseñaron a cantar, nos enseñaron de la naturaleza, nos enseñaron a amar a Dios. Y eso es algo extraordinario. Y aquí me voy a atrever a dar dos ilustraciones en cuanto al matrimonio. Yo sigo machacando con el matrimonio. A veces nos preguntan los jóvenes, oiga, mire, ando de novio con una chica que no es creyente, que no es adventista, o no ni siquiera cree en Dios. Y un amigo me dijo algo un día que me quedé muy impactado. Que lo mismo le dijo a él un joven. Entonces este amigo le dijo, oye, ¿y tú quieres que tu hijo sea adventista? ¿Tú quieres que tu hijo sea cristiano? Pues sí. Entonces la mamá tiene que ser adventista. Porque la que le enseña al niño prácticamente la espiritualidad, la vida en un hogar, es la mamá. En mi caso, entre el 85 y el 90%. Quién sabe en otros casos qué será, pero es la madre la que es decir, ella es la que le va a enseñar al niño esos elementos extraordinarios que van a marcar la vida de Jesús. Por eso la elige Dios. Por eso la elige, porque esta chica es profundamente cercana al Padre Celestial, a pesar de no tener una formación académica en cuestiones de religión, de teología. Evidentemente que eso no estorba, pero si no lo tienes, puedes llevar una vida espiritual lo suficientemente sólida para estar cerca del Padre Celestial. Y luego dice que esos niños, como Moisés, aprendió en las rodillas de su madre. Imagínate, es decir, es la mamá la que le cuenta la historia del pueblo de Israel,
la que le cuenta las historias de los siervos de Dios, de los profetas. Él aprende a amar a Dios, aprende a orar en las rodillas de su madre, y eso es algo único en la vida. Así como las madres enseñan cosas muy buenas, también pueden enseñar algunos elementos negativos, por supuesto, o cuando lo dejan de enseñar. Y hace un momento estábamos comentando que, por ejemplo, son las mamás, o sea, son las mujeres las que transmiten el machismo, y que a veces, pocas veces se considera, oye, pero ¿por qué hay gente tan machista? ¿Dónde aprendió tanto machismo? Las primeras en enseñarlo son las madres, al hacer diferencia entre un varón y una niña. Si no, tú no vas a barrer, que barra tu hermana. Ujú. Él no lava platos, lo lava la niña, y la niña le sirve al niño. Esos elementos pocas veces se discuten en cuanto a que las madres son esenciales en la vida de un hogar, son las primeras maestras. Y Yo esos creo, patrones pastor, que- siguen, pastor. Exacto, sí. Yo creo, pastor, que la relación con Dios de los papás, hablemos de papá y mamá, eso es lo que da la base, la relación con Dios, para educar correctamente a sus hijos. Tal vez no una mujer analfabeta, una que no comprende los procesos de enseñanza, y eso no lo sé, pero con su ejemplo, ¿verdad? Ella predica, habla, le dice a sus hijos cómo es que se debe comportar, ¿no? María fue una de esas mujeres. Muchas mamás dicen, ¿verdad? Creo que las mamás jóvenes actual, ¿cómo le hago para que mi hijo me obedezca? Porque yo he visto a muchos niños pataleando y logran que la madre, ¿verdad?, haga lo que él quiere, ¿no? Y entonces yo siempre, un refrán que tengo, el que a su hijo consciente va engordando una serpiente, ¿no? Porque en la casa se hace lo que el niño manda, lo que decía el pastor. Dice en San Lucas capítulo 2, versículo 51, y descendió con ellos. Ya tenía 12 años el Señor Jesús. Ujú. Y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Les obedecía. Obediencia. ¿Tú crees que esa obediencia se aprende de la noche a la mañana? Jamás, que no. jamás. Es un ejercicio constante. Así es. Entonces, ¿dónde aprendió a estar ahí quieto, ¿verdad? Obediente, sujeto? Pues en el hogar. No se equivocó Dios al escoger a María para la madre terrenal de su hijo aquí en la tierra, ¿no? Le enseñó el plan de salvación que él había dictado en el Antiguo Testamento, lo reaprendió ahora en las rodillas de María. ¿Cuál sería la función entonces de José? ¿No estorbar? Ok. Estamos hablando de una experiencia de un hombre que aprendió a amar a Dios. Y creo, para cerrar, permítanme hacer esta reflexión para cerrar esta parte, la segunda parte. Todas las cosas, cuando el elemento amor, el principio amor, nos mueve, es posible realizarlas. Cuando en una familia el amor es el que perdura, el que predomina, entonces es posible ceder y los egoísmos y pensamientos, actitudes, dejarlas de lado. Incluso concentrarnos en la educación de un hijo para presentarlo listo para el reino de los cielos. Que Dios nos ayude para que este principio pueda predominar en nuestro círculo familiar. Ya volvemos con la tercera sección. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor?
Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Bien, estamos comenzando con esta tercera sección, Elementos de la Educación. Pastor Alejandro Medina, es una lección interesante la que estamos estudiando y a continuación la lección nos presenta 3 elementos que son importantísimos para la educación, pastor. El primero es la comunicación. Comunicación es fundamental para educar a otro y es un elemento que hoy se está perdiendo de una manera dramática en las familias por el tema de los celulares. Es decir, hoy las familias se están comunicando menos, de una forma alarmante, parecen extraños en una casa, cuando tú llegas y de pronto pues todo el mundo está embobado con el celular y no hablas y no hay comentario porque cada quien está ahí con su cacharro. Sobre todo en el caso de los adolescentes es todavía más dramático el tema de la comunicación, pero si nosotros queremos educar necesitamos aprender a comunicarnos. Los niños tienen un lenguaje verbal y no verbal, que hay que aprender a distinguir. El llanto del niño es una forma de comunicarse y el berrinche es otra forma también de hablar de parte de ellos. Por eso, conforme va pasando el tiempo, nosotros tenemos que entender ese lenguaje. Y en los matrimonios, pues ya ni se diga. En los matrimonios hay que aprender a comunicarse. Es uno de las causas por las cuales se divorcia mucha gente, por la mala comunicación y por no prestar atención al hecho de entender al otro. Un día, allá en Argentina, recuerdo a un colega que me dijo uno de los mejores consejos que he escuchado sobre comunicación, declaraciones. Él dijo lo siguiente: no es como uno lo dice, sino como el otro entiende. No es como uno lo dice, sino como el otro entiende. Es mejor, o lo que se queda al final es lo que el otro entendió. Claro. Pero es que yo te lo dije claramente. Sí, pero te entendieron otra cosa. Es más importante lo que te entendieron que lo que tú dijiste. Y muchos problemas en las casas, muchos problemas en la educación de los niños, tiene que ver con la mala comunicación en los hogares. Pastor Abraham, estos elementos que la lección señala no solamente son pasajeros, forman un carácter, pastor. Sí, pastor. Hablando un poquito más acerca de la comunicación, creo que el pastor hablaba de algo muy importante, ¿no? El lenguaje no verbal, ¿no? Uh-huh. Los gestos. A veces a mí me dicen, ¿estás enojado? No, pues díselo a tu cara, ¿no? Porque con la cara, con los gestos que hacemos, pues decimos muchas cosas. Creo que en la comunicación debemos cuidar eso, las palabras, lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos, ¿no? Creo que avergonzar a un hijo, regañarlo delante de los demás, pues no va, ¿verdad? Cuándo lo decimos es muy importante, qué le decimos y cómo se lo decimos, ¿verdad? Que nuestro cuerpo, nuestros gestos, la apariencia de nuestro semblante respalde nuestras palabras también, ¿no? En cuanto a la comunicación. Y pastor, el papel de los padres pues es muy, muy importante en esto, ¿no? El padre decimos, es el sacerdote de la familia, uh-huh, y lo que debe de procurar pues es hablar acerca en sus hijos, en su familia, pues que se produzcan los frutos del Espíritu, dice la lección, ¿no? Correcto. Que en su hogar pueda haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínense
la responsabilidad de un padre para promover todos estos frutos en el hogar. Pero tenemos una gran ayuda. Sí, perdón, pastor, allí, porque si vemos un poco antes la declaración que la lección dice, si tenemos un padre débil, irresponsable e incompetente, entonces la familia, la iglesia, la escuela y la sociedad sufrirán las consecuencias. Claro. Y hoy nos quejamos o nos preguntamos, ¿por qué estamos viviendo así, no, pastor? Sí, la familia es la base de la sociedad, la base de la iglesia. Lo que falla en el hogar, pues va a fallar en la sociedad, va a fallar en la iglesia. Así que es la importancia de que el padre esté en relación con Dios para poder promover y ser un promotor de todos esos frutos del Espíritu, ¿no? Uno de los problemas más graves que vemos en muchos padres hoy es la falta de compromiso. Es decir, así como la gente hoy ya no se quiere casar, cada vez menos por el compromiso, o bautizar por el tema del compromiso, la gente le tiene miedo a los compromisos, pero de pronto resulta que está un niño ahí. Y hay que salir adelante, pero no se quieren comprometer muchos con el compromiso de educar a un niño. Y lo más que llegan es decir, bueno, yo te voy a pagar una buena escuela. Volvemos con lo que decíamos hace un momento. Una buena escuela no sustituye el liderazgo de los padres. Y en este punto yo quiero insistir en que los padres necesitan dar liderazgo a sus hijos. Lo que muchas familias necesitan en este tiempo es el liderazgo de padres responsables que digan, vamos a sacar adelante nuestra familia, necesitan un modelo, así que nosotros se lo vamos a dar y vamos a darle rumbo a nuestros hijos. Los hijos son más felices cuando saben que sus padres tienen control de sus hogares, cuando saben que sus padres tienen un rumbo y saben a dónde van, donde hay estabilidad, pues los hijos tienen mucho más sentido de felicidad. Pero cuando los papás están de acá para allá, no tienen rumbo, la mamá está cambiando de novio a cada rato, no tiene ruta, no tiene estabilidad emocional. Imagínense cómo es la vida de los hijos. Cómo es la vida, es terrible. Y pastor, cuando no hay esa repetición, cuando las cosas se olvidan, seguramente los más afectados van a ser los hijos. Sí, claro, pastor. En nuestra lección dice que los padres en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Les hablaban de las maravillas que el Señor había obrado a su favor, ¿no? Y esto era de una educación continua, ¿verdad? De padres a hijos y así todas las generaciones. Pero nosotros tenemos una mejor historia. El Señor Jesús ya vino a esta tierra. Más completa. Más completa, vivió, ¿verdad? Es el mensaje de salvación hecho persona, el Señor Jesús. Así que ahora tenemos nosotros una mejor historia que contar, ¿sí? Y contémosla para que estos frutos del Espíritu se puedan ver en nuestro hogar también. Correcto. Pastor Medina, siempre que la lección me llama mucho la atención, que si los padres deben desempeñar el papel principal para la integración de las enseñanzas bíblicas en la vida de los hijos. Sin duda. ¿Dónde sin más, duda. no? Muchos hermanos incluso a veces no entienden que la primera iglesia es la casa. La primera iglesia es la casa y que, como decía el pastor, los sacerdotes del hogar somos los padres. Y que los primeros interesados en la salvación de nuestros hijos, pues debiéramos ser los padres. La iglesia es un reforzamiento para la salvación de nuestros hijos. El colegio cristiano es un reforzamiento. Pero al final es nuestra responsabilidad, se nos va a demandar a nosotros el día que Cristo venga, ¿dónde están los hijos que te di? Así que nosotros hoy vemos una juventud y una sociedad más desenfrenada, en parte porque hay padres menos responsables a la hora de engendrarlos, a la hora de educarlos, y también porque hay una sociedad cada vez más narcisista. Es decir, la gente quiere disfrutar sus vidas
el niño les estorba, quieren irse de vacaciones, quieren pasear, quieren irse con sus amigos y quieren tiempo para ellos, así te lo dicen de manera descarada. Y el niño, pues a ver quién me lo va a cuidar y a ver qué va a pasar con él. Yo me tengo que ir a divertir, me hace falta, tengo derecho. Y pastor, en ocasiones se contrata, se paga para que alguien más eduque al hijo. Eso nunca va a pasar. Te lo van a cuidar o Sí. ahí al menos te lo van a, al menos para que no se sufra un accidente. Pero estamos perdiendo el mejor momento, cuando los niños no van a durar mucho tiempo con nosotros. Al rato llegan a la adolescencia y ya no quieren andar con uno. Entonces, son pocos años. Hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos y dejarles la huella. A mí me sigue impactando el tema del jueves cuando dice la cita del libro La Educación, la página 275. El primer maestro del niño es la madre. En manos de esta se concentra gran parte de su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. Muy impactante. Yo hago un llamamiento a los padres, a los varones, a las damas, para tener mayor sentido de responsabilidad en cuanto a los niños. Nosotros tenemos muchos niños abandonados psicológicamente, a veces físicamente, con daños terribles, cada vez más problemas de carácter social, porque pues de pequeños les dejaron una huella negativa en sus vidas. Los niños que crecen las niñas que crecen con odio hacia los varones, ¿dónde lo aprendieron? Los niños que crecen con miedo a las mujeres, ¿dónde lo aprendieron? Es decir, ojalá que podamos asumir mayores responsabilidades en este aspecto de la iglesia. Y todo eso al final, pues viene a golpear a la iglesia. En la vida práctica de una familia, pastor, yo creo que el ejemplo es lo más, ¿no? Mi madre no sabía leer, pero nos enseñaba a su manera, en su manera de vivir las cosas, ¿no? Yo recuerdo, nunca se me olvida, y eso nunca, la hora del culto familiar, por ejemplo. Se reunía papá, mamá, nosotros, y estudiamos la palabra de Dios, ¿no? Yo lo intenté con mis hijos. En la mañana siempre el matinal, pastor, ¿verdad? Usted escribió de este año, pues lo estamos leyendo, el de los adultos, de los jóvenes. Eso no cambia, eso siempre es, ¿no? En la mañana. En las noches, a veces que van a la escuela o el trabajo, la hora de regreso del trabajo, de la escuela, no era posible. Pero apartábamos siempre la noche del viernes. Ahí sí, lloviera, tronara, relampaguee, juntos, para recibir el sábado y para contar lo que Dios había hecho a nuestro favor. ¿Sí? Eso no se olvida. Y gracias a Dios los hijos están en la iglesia. Y ellos tratan de educar también a sus hijos de esa manera. Así que yo creo que lo que decía el pastor, miren lo que dice una nota de la lección. La responsabilidad, los padres tienen la responsabilidad de organizarse y de preparar su propia vida de tal manera que tengan el conocimiento y el tiempo adecuados para dedicarlo a los hijos. Es un compromiso. Correcto. Ambos, un equipo, papá y mamá, dedicando tiempo y conocimiento para educar a los hijos correctamente, ¿no? Y el elemento fundamental para tener ese compromiso, pastor, es el amor. Así es. El la amor. relación con Dios. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Y antes de despedirnos, yo quiero preguntarle, pastor Alejandro Medina, la semana anterior tuvimos una tarea de revisar un par de libros extraordinarios en relación a la educación, pero Elena White escribe 2 libros, pastor. Bueno, no podemos dejar de reconocer estas obras, La conducción del niño, que yo les invito a adquirir. Es toda una guía de educación para los niños que es tan necesaria hoy, los niños, jóvenes y adolescentes. Lamentablemente muchos de nuestros hermanos no conocen estas obras y no las han leído, y créanme que aquí hay orientación de primerísimo nivel dirigida por nuestro Dios. Yo les invito a adquirir esta obra, La conducción del niño,
es un material que nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Correcto. A todos. Y la otra, el hogar cristiano, un clásico para la vida matrimonial, para los que se casan y los que no se casan también, porque tenemos sobrinos, tenemos tíos y luego no sabemos cómo actuar. El hogar cristiano para los jóvenes, los hermanos, ojalá que todos tengan en su hogar este ejemplar que es muy importante para aprovechar el tiempo y el paso por este mundo y disfrutar la lección de este trimestre también. Gracias, pastor. Hermanos queridos, Dios nos ayude para que nuestra familia pueda ser un lugar de resguardo, un lugar de preparación, de crecimiento, de amor, un lugar donde se anhele, debido a la atmósfera, permanecer, estar, y a través de esto pueda construirse un carácter, vidas listas, preparadas para esta vida, pero principalmente para el reino de los cielos. Nos vemos en la siguiente lección. Que el Señor les bendiga, que el Señor pueda durante esta semana en el estudio bendecirles abundantemente y todas estas lecciones sean para la edificación de sus vidas. Nos vemos en la próxima.